Hace más de 4000 años, en lo alto de una montaña silenciosa, un padre levantó un cuchillo. Y su hijo, su único hijo, yacía atado sobre un altar de piedras. No era un asesino. Era Abraham. El mismo al que Dios había prometido una gran nación, ahora estaba a punto de entregar lo más valioso que tenía. ¿Por qué? ¿Qué clase de Dios pide un sacrificio así? ¿Y qué clase de fe lo obedece? Esta no es solo una historia antigua, es la prueba más extrema de fe jamás registrada. Es el momento donde el cielo contuvo el aliento y la humanidad fue marcada para siempre. Si crees que ya lo sabes todo sobre Abraham e Isaac, espera, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver a Dios y de vivir tu propia fe. Años habían pasado desde que Abraham recibió la promesa. Una promesa imposible, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahora, el niño de la promesa, Isaac, crecía. Su risa llenaba la tienda. Su voz resonaba en el campamento. Y cada día era un recordatorio vivo de que Dios cumplía lo que prometía. Hasta que, una noche, en medio del silencio, se escuchó una voz que quebró la calma, diciendo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y entonces, el mandato que heló la sangre: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. La promesa debía ser sacrificada. Era temprano en la mañana. El cielo aún estaba teñido con los últimos tonos de la noche cuando Abraham se levantó. No dijo palabra, no pidió explicaciones. Solo obedeció. Cargó la leña, ensilló el asno, y con 2 siervos y su hijo Isaac, emprendió el camino hacia el lugar que Dios le mostraría. Cada paso era un peso. Cada mirada hacia su hijo, un eco de la promesa: en Isaac será llamada tu descendencia. Pero ahora, esa misma promesa parecía chocar con la más desconcertante de las órdenes: toma a tu hijo, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Estaba dispuesto Abraham a entregar lo que más amaba? ¿Podía la fe sostenerse en medio del dolor más profundo? ¿Y qué clase de Dios pide un acto así, solo para luego detenerlo al borde del abismo? Lo que sucedió en el monte Moriah no fue solo un evento. Fue un parteaguas. Una historia que reveló el corazón de un hombre y anticipó el mayor sacrificio que la humanidad conocería siglos después. Durante 3 días caminaron. 3 días de silencio y tormento interior. 3 días en los que el padre de la fe llevó dentro de sí el peso de una decisión imposible. Y al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Detuvo a sus siervos y con una voz temblorosa pero firme dijo: quédense aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Volveremos? ¿Fue esperanza, fe, un susurro de lo imposible? Isaac cargó la leña sobre sus hombros y juntos, padre e hijo, subieron al monte. Uno llevando la carga del sacrificio, el otro, el peso del amor y la obediencia. Isaac rompió el silencio: Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, con el alma partida en 2, respondió: Dios proveerá. Y allí, en la cima del monte, Abraham edificó un altar, colocó la leña, acomodó cuidadosamente a su hijo sobre ella, y con manos temblorosas levantó el cuchillo. En ese instante, el cielo contuvo la respiración. El universo entero pareció detenerse. Y cuando el cuchillo estuvo a punto de descender, se escuchó una voz, pero no cualquier voz. Una voz que cortó el silencio como un trueno misericordioso, que decía:
Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham alzó los ojos y vio un carnero atrapado en un zarzal. Dios había provisto, tal como había dicho. Y el altar no se manchó con sangre humana, sino con el sacrificio de su provisión. Aquel día, en el monte Moría, no solo se salvó un niño, se selló un pacto, un acto de fe que atravesó generaciones. El dolor de un padre, la obediencia sin condiciones y la fidelidad de un Dios que nunca falla. Mucho tiempo después, en otro monte, otro padre entregaría a su hijo, no en sustitución, sino en redención. El sacrificio de Isaac fue la sombra, la cruz de Cristo, la realidad. La historia de Abraham e Isaac no es solo un relato antiguo grabado en las páginas del Génesis. Es un espejo que nos confronta con las decisiones más difíciles de nuestra vida. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Tu orgullo? ¿Tu comodidad? ¿Tus planes? ¿Tus Isaaks? Dios no busca sacrificios humanos. Busca corazones dispuestos a confiar, incluso cuando no entienden el camino. Busca fe que obedece, incluso con lágrimas. Busca una entrega que no pone condiciones. Abraham no entendía todo, pero confió en aquel que sí lo entendía todo, y esa confianza lo convirtió en el padre de la fe. Hoy, tú y yo enfrentamos pruebas distintas, tal vez un diagnóstico inesperado, una pérdida que no comprendes, una decisión que duele más que respirar. Pero la pregunta es la misma: ¿confiarás en Dios, incluso cuando no veas el final del camino? Cuando tu fe es probada, no es para destruirte, es para revelar quién es Dios en medio de la prueba. Es para mostrarte que Él provee, a veces en el último segundo, pero nunca falla. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela con alguien que hoy necesita fe. Déjanos un comentario. ¿Qué estás aprendiendo de tu propia montaña Moría? Y si quieres más historias bíblicas como esta, que no solo informan, sino transforman vidas, suscríbete y activa la campanita. Aquí, redescubrimos lo eterno, porque las historias de Dios no han terminado. Y tal vez la tuya apenas está comenzando.